Tengo que leer esta chica. Cuando llegue José pongo la otra porque tengo... Ha llegado ya José Antonio Guerra para contarnos todo lo que pasa en el mundo. Vamos a la agenda internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos vamos a concentrar primero en Asia, donde dos frentes de mal tiempo tienen alerta a varios países de la región. Me refiero a China, a Taiwán, a Corea y aparte de Japón. Ahí están las imágenes que hemos recibido del centro y norte de China. Al menos 100 personas muertas. Bueno, el Código de Aguas, el vigente es el de 1980, 1981 en rigor, y se establece en un tiempo histórico en el que el gobierno imperante, es decir, la dictadura en ese momento, establece de que el Código de Aguas va a regular los derechos de aprovechamiento a partir del mercado. ¿Qué significa eso? Significa que el mercado va a determinar la asignación de esos derechos de aprovechamiento. Particularmente, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que los privados tengan un derecho incondicionado, perpetuo y gratuito sobre esos derechos y que la autoridad administrativa, a través de la Dirección General de Agua, tenga las menos atribuciones y menos poderes posibles. ¿Qué es lo que se busca con esto? Es entregar a los privados un recurso natural estratégico público de manera gratuita e incondicionada, porque se piensa, los Chicago Boys de ese tiempo, pensaban de que entregándole a los privados los derechos de aprovechamiento, el sistema iba a ser mucho más eficiente, iban a haber mejores obras de regadío, mejores obras de distribución, y se pensaba desde su ideología de que el mercado podía regular de mejor manera un recurso natural, cosa que en la práctica, a la luz de los efectos de la escasez hídrica, particularmente en la provincia de Petorca, ha quedado mostrado que no solamente no es correcto, sino que ha sido totalmente errado. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en la provincia de Petorca hace muchos años? Es que grandes empresarios y políticos también, políticos fuertemente vinculados entre sí y vinculados con el mundo empresarial, tomaron la decisión de entrar en el negocio agrícola, entrar en el negocio de las paltas. Desde el año 2006 en adelante asistimos a un fenómeno de cambio climático, donde las pluviometrías que han ocurrido en la provincia de Petorca no han estado por debajo de los niveles de agua esperados, y estos empresarios, con el objetivo de salvaguardar sus inversiones, con el objetivo de salvaguardar la plusvalía que genera el negocio de las paltas, han aplicado la tesis de Maquiavelo, como decimos, es decir, el fin justifica los medios. Bastante engorroso de explicar por esta televisión, pero lo que tiene que quedar claro es que en 10 días más nuevamente se va a votar, van a sospechar de los que van a elegir. ¿Por qué está faltando el agua en la zona de Cabildo y Petorca? Bueno, en realidad que la respuesta a una pregunta de esa índole, sin lugar a dudas, que tiene muchas instancias. Pero una de las instancias es que la olla hidrográfica ya ha sido copada, y con el nacimiento y el crecimiento de todas estas plantaciones a borde de cerro, significa haber aumentado la superficie agrícola, que eran los suelos planos normalmente, en términos nuevamente de unos 30 o 40 años atrás y antes que eso también. Por lo tanto, se ha generado ya un sobreuso de la capacidad hídrica que tiene, ¿no es cierto?, ese valle. Hay una relación entre la voluntad y el entendimiento humano. Es decir, el hombre puede hacer cosas malas con intención o sin intención. Para que haya un acto deliberado que sea moralmente reprobable, es necesario, en primer lugar, que haya conciencia de esto, es decir, conciencia de la maldad. En segundo lugar, es importante también que haya no solamente una conciencia de la maldad, sino que también un apetito que esté tendiendo a hacer ese objeto, ¿no? Que una persona tenga, por una parte, una razón verdadera,
es decir, esté informado de de las condiciones, de las consecuencias de lo que hace, y por otra parte tenga esa tendencia. Entonces, ¿por qué el hombre tiende a destruir, se empeña en destruir? A veces lo hace por maldad y a veces lo hace por ignorancia, a veces lo hace por vicios. Habría que precisar bien la pregunta. Tal vez la pregunta sería, ¿por qué el hombre lo hace por maldad? ¿Qué significa eso? Nadie hace algo malo creyendo que es malo para sí, digamos. Por ejemplo, alguien puede cometer un crimen, pero considera que para sí es bueno, porque se venga, o qué sé yo. Es importante tenerlo claro. Ahora, no sé exactamente por qué esta tan poca consideración por la naturaleza, pero lo que sí me queda claro es que al parecer el hombre contemporáneo es tan consumista que cree que el mundo es un insumo para los productos de consumo. Y el mundo no es un insumo para los productos de consumo. Eso, un apetito insaciable de objetos de consumo ha hecho que el hombre crea que el mundo es un insumo, ¿no? Y eso no es así. ¿Por qué los habitantes no tienen agua para regar sus campos ni consumo personal? Porque voy a responder lo que muchos no quieren responder. Porque aquí hay políticos y empresarios que se coludieron para acaparar agua de forma impropia. En la provincia de Petorca, políticos y empresarios como el ex ministro del Interior del gobierno de Bachelet, Edmundo Pérez Lloma, el diputado en ejercicio Eduardo Cerda, empresarios como Paldo Yuneman, empresarios como el ex intendente de la región metropolitana Marcelo Trivelli, Ignacio Álamo, Aurelio Monte en Catavilco, tomaron la decisión de aplicar la tesis de Maquiavelo, es decir, agua a cualquier precio. ¿Qué significa esto? Significa que ellos son propietarios de drenes, de obras de conducción de agua subterránea, obras irregulares, que tienen por finalidad drenar el agua subterránea que se encuentra presente en los ríos. Son dueños de pozos de captación de derechos de agua sin derechos legalmente constituidos. Tienen piscinas de acumulación de agua que exceden los 50.000 metros cúbicos de agua, es decir, los 50 millones de litros de agua, sin estudios de impacto ambiental o sin los estudios de impacto ambiental requeridos. Ellos son los responsables fundamentales de la privación de agua de bebida a la población de la provincia de Petorca, en particular en las comunas de Ligua, Cabildo y Petorca. Los organismos que se relacionan no están bien coordinados, o sea, la Dirección de Obras Hidráulicas con el MOP, con la Dirección General de Agua no están entrelazadas, o sea, se permiten embalses cuando hay zonas de restricción o cuando tienes crisis hídrica en la zona, o sea, no hay una coordinación y tampoco hay una protección a los más débiles, a los derechos de aprovechamiento de los más débiles. O sea, aquí el que prima, y el sistema que también hay que entenderlo así, aquí hay el que tiene más información con el tema del agua gana. Y gana me refiero a tener más ingreso económico y dañarse a los más débiles. O sea, los agricultores y campesinos que tienen poca información muchas veces no pueden hacer valer sus derechos porque la maquinaria de que tiene más información los convencen o lo hacen partícipes de acuerdos que no los representan y que no los protegen. O sea, la Petorca es un caso evidente. O sea, la gente, ¿quiénes están sufriendo la crisis hídrica? Los campesinos y los agricultores que tienen derechos de aprovechamiento bajos y que tienen pocos derechos. Pero los grandes, los cóndores que tiene Pérez Lloma, el tema Trivelli y otras grandes empresas agrícolas están funcionando perfectamente. ¿Por qué? Hay un tema. La Dirección General de Agua está velando, realmente tiene las atribuciones, no tiene las atribuciones desde mi óptica y tampoco está haciendo su trabajo.
Porque cuando hay organizaciones sociales que han presentado sistemáticamente requerimientos y ellos no acusan residuos, ahí hay un tema que digo que es lo que ocurre. O sea, hay un informe de la Cámara de Diputados respecto al mismo tema, en que señala expresamente que hay extracciones ilegales, señala expresamente que hay errores, y nadie hace nada. Un ser humano, después de 6 días sin beber agua, muere. Y hoy día de lo que estamos hablando es precisamente de eso. Hoy día estamos hablando de un recurso estratégico que es fundamental para la pervivencia de las generaciones presentes y para la pervivencia de las generaciones futuras. Esta situación es una situación absolutamente irracional en el país. Es una situación que la verdad que da vergüenza, porque debería darnos vergüenza a todos de que haya chilenos que hoy día hagan sus necesidades en bolsas de plástico. Debería darnos vergüenza a todos de que hoy día haya chilenos de primera y de segunda clase. Chilenos que gozan de los privilegios del litoral central, en Cachagua, Zapallar, Maitencillo, Papudo, y chilenos que viven en La Ligua, Cabildo y Petorca que no tienen agua para defecar, o chilenos que no tienen agua para bañarse, o chilenos que no tienen agua para tomar. A nosotros nos debería dar una vergüenza feroz, atroz esta situación. Y tenemos una clase política que es incapaz de legislar sobre la materia porque tiene intereses creados también en el área, tiene intereses creados en el agua, porque lucra con el agua y porque muchas veces, para no enemistarse con los grandes empresarios, es incapaz de formular iniciativas de ley que pongan fin a la privatización de los recursos hídricos nacionales. La situación que vivimos en el país es una vergüenza. Cuando queremos escuchar respuestas acerca de la maldad del hombre, la verdad es que hay que preguntarse por la información que tiene y por los vicios que tiene. Muchas veces la gente tenemos tendencias a sabiendas del daño que ocasionamos o que nos ocasionamos, a renunciar al hacer lo correcto. Hay una cosa que decía Aristóteles muy, muy cierta. Decía, cuidado con el placer y el dolor. Porque muchas veces por placer tendemos a hacer lo malo y por miedo al dolor tendemos a evitar hacer lo bueno. Entonces, nuestros actos morales deben tener en cuenta el placer y el dolor. Terriblemente crítico, malo, de todo, con pura agüita que nos traen las amistades. Traímos del Carmen, de la Capilla, de la Ligua, de Santiago lo vinieron a dejar agua. Viene un sobrino con la camioneta llena de bidones a dejar. Como a las 1:30 de la mañana llegó a dejar agua. Aguantarse nomás, no queda otra.
Gracias.